Bienvenidos a la clase número 3 de Informática Aplicada. En esta clase estaremos viendo PowerPoint, el cual es un programa que nos permite hacer presentaciones y es usado ampliamente en distintos ámbitos, como por ejemplo en convenciones, en comunicaciones empresariales o en ámbitos educacionales. El sistema es bastante sencillo. Se crean diapositivas que contienen información en formato de textos, dibujos, gráficos o videos. Para formar estas diapositivas se puede escoger entre usar plantillas ya prediseñadas que tiene el programa, o incluso se pueden crear también plantillas propias en donde uno genera presentaciones personalizadas, como por ejemplo con el logo de una empresa o colores propios que van a definir toda la presentación. Y también partir desde cero con una presentación estándar. Una vez que se desarrollan estas diapositivas, las mismas se pueden imprimir o se puede hacer una presentación como tal. Por ejemplo, pasando cada diapositiva utilizando el mouse u otros dispositivos que se usan de señaladores. También se pueden diagramar para que dure cada diapositiva en pantalla una determinada cantidad de tiempo. Es por eso que, por estas características, se la utiliza para presentaciones fotográficas. Lo que quiere decir, por ejemplo, que una diapositiva puede ser una foto en donde no se va a agregar ningún texto ni algo adicional. Vamos a comenzar a ver el área de trabajo, la pantalla que ustedes tienen ahí a la vista. Fíjense que en la parte de arriba tienen una barra de menú, como tienen en todos los programas de Office. Cada una de estas barras de menú tiene su propia cinta de opciones, como van viendo. Acá, por ejemplo, tenemos inicio, que es la que generalmente se abre cuando abrimos el programa. Tiene su propio grupo de opciones, cada uno, como dijimos. Fuente y párrafo generalmente son comunes a todos los programas. En este caso, diapositiva es propia de PowerPoint. Dibujo también lo tienen acá a la vista. También es propio de PowerPoint que esté tan a la vista, ¿bien? En el costado izquierdo van a ver un conjunto de solapas. Una se llama diapositivas, otra esquema. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Después tienen el área de trabajo propiamente dicha, que es donde ustedes van a ingresar el contenido de esa diapositiva. Un rectángulo que se llama página de notas. Y un conjunto de iconos en la parte inferior derecha, que son las vistas, que son las que nos permiten ver las distintas formas de trabajo y de visualizaciones que tiene PowerPoint. Al abrir PowerPoint, ustedes lo que ven es una hoja en blanco con un cuadro de texto, con dos cuadros de texto que dice haga clic para agregar título y haga clic para agregar subtítulo. Cada modelo de diapositiva que yo elija para trabajar tiene un determinado nombre. Por ejemplo, esta es de título, dijimos que es estándar. Acá van a ver que tienen nueva diapositiva. Tienen dos opciones, ¿bien? Al hacer clic en la palabra que dice nueva diapositiva, se abre un texto, un menú, para que yo pueda elegir qué tipo de diseño de diapositiva quiero. En blanco, título de objetos, encabezado de sección, solo el título. Depende de lo que uno quiera trabajar. Como dijimos recién, este es el estándar que tiene PowerPoint. Ahora, si yo quiero directamente ingresar otra diapositiva, sin elegir ningún tipo de diseño, se hace un clic sobre esta figura que está arriba. Al hacer clic,
lo que hace es ya por defecto insertar otro tipo de diapositiva que dice haga clic para agregar título, haga clic para agregar texto. También, antes de comenzar a ingresar todo el contenido de la presentación, tenemos la posibilidad de elegir el diseño que va a tener esa presentación en su totalidad o en cada una de las diapositivas que vaya creando. Cuando yo voy a hacerlo para diseño, van a ver que tiene temas que ya vienen predeterminados. Al pasar el puntero sobre cualquiera de ellas, lo que nos muestra es una vista previa de ese conjunto de temas. Cuando yo elijo un tema, tienen que tener en cuenta que ya va a quedar con un tipo de letra, un tamaño de letra y un color de letra predeterminada para cada cuadro. Uno puede definir, igualmente se puede cambiar ese formato, ¿bien? O dejarlo así como está. Y luego tienen la opción que dice estilo de fondo, donde yo puedo ir eligiendo, si quiero, unos colores que ya están predeterminados, o puedo elegir otro color desde acá. Bien. Generalmente el uso es poner ya un fondo o un tema predeterminado desde el inicio para que yo todo lo que vaya ingresando se vaya adaptando a ese fondo. Nosotros en este caso vamos a elegir un tema, vamos a ir mirando cada uno de los formatos que nos presenta. Hacemos un clic en este modelo y fíjense cómo ya ingresó el tipo de letra para cada cuadro en este caso. Bien, hacemos un clic donde dice haga clic para agregar título. Vamos a ingresar el texto del título y ahora el texto del subtítulo. Y como todos los formatos se pueden ir cambiando. Bien, yo en este caso quiero achicar el tamaño de la letra para que quede en una sola línea. Puedo achicar el cuadro. Como son objetos, son de libre movimiento. Eso quiere decir que yo tengo la posibilidad de ir desplazándolo y darle una forma y un espacio donde yo realmente lo necesite. Bien, al hacer clic en un cuadro, en el borde, todo el contenido de esto queda seleccionado. Fíjense en que yo sin marcar directamente ya aplicó ese formato al contenido de ese cuadro. Vamos a seleccionar el cuadro que dice el título ISFA, le vamos a poner formato de sombra, negrita, y le vamos a dar un espaciado entre caracteres, o sea, espaciado entre letras. Ustedes, como se darán cuenta, tienen distintos formatos a utilizar con respecto a Word, por ejemplo. Hago un clic y ya voy armando. Vamos a suponer que esto yo lo quiero más abajo y esto lo quiero más al medio, más grande. Hago un clic y ya tengo el contenido de la primera diapositiva. Ahora vamos a ingresar la segunda diapositiva de esta presentación. Vamos a hacer un clic en la palabra que dice nueva diapositiva, se despliega el menú y vamos a elegir
dos objetos que está aquí. Hacemos un clic y como ven a continuación se agregó en la ficha de diapositiva la segunda diapositiva y el área de trabajo ya tiene otro modelo. Vamos a hacer un clic en el título y vamos a completarlo. Hacemos un clic en el primer cuadro que está a la izquierda. Hacemos un clic en el otro cuadro. Bien. Y fíjense que no queda bien porque esté más extenso que este que está el cuadro a la derecha. Hacemos un clic ahí sobre la línea. Hacemos un clic en el otro cuadro y ahí tengo los dos cuadros seleccionados. Y a esto yo ya le puedo definir el tipo y el tamaño de letra que le quiero poner. Bien. Por ejemplo, de esa forma. Voy manejando para que ver hasta dónde me queda prolijo. Ahí ya 24 me genera dos líneas. Lo pongo en 20. Y después puedo aplicarle otro formato. Por ejemplo, interlineado para que me quede prolijo. Probamos de ponerle sombra, negrita. Hacemos un clic en el título. Le damos negrita, sombra y agrandamos un poco el tamaño. Ya tenemos en esta presentación dos diapositivas. En el costado izquierdo, en la vista diapositiva, fíjense en que se puede ver el número de la diapositiva, que van a ser siempre correlativas, y la forma en que se van a ver sí o sí en una presentación. La vista esquema, que nos muestra el contenido de la diapositiva que tengo seleccionada y en el cual yo, en vez de poder trabajar acá directamente, cambio algo en esta forma. Bien, volvemos a la vista diapositiva. Además de esto, lo que nos permite hacer es ver cuando tenga una transición o una animación en esta vista. En el costado derecho, ver si tiene o no una animación o un efecto. En la parte de abajo dijimos que estaba la página de notas. ¿Para qué se utiliza la página de notas? Básicamente es una herramienta que nos permite agregar una opinión sobre una diapositiva que se encuentra activa y sirve para cuando yo trabajo una presentación en grupo o cuando trabaja uno solo, poner un detalle de algo que uno quiere agregar para más adelante o dejar una nota específica sobre un punto X de esa diapositiva y luego ya poder imprimirla. Sale en una hoja A4 donde la diapositiva, esa imagen que ustedes ven ahí, se imprime en la parte superior de la hoja y el resto es ocupada por la página de notas.
y nos sirve también como apuntador para cuando yo tengo la presentación en pantalla y quiero tener algo específico o una guía para ir pasando de a una en una. Dijimos también que acá tienen las distintas vistas. Bien, yo hago un clic en normal, que es la vista que estoy trabajando ahora. Después tienen el clasificador de diapositivas. Al hacer clic ahí nos muestra directamente toda la pantalla. Las dos hojas. No se puede trabajar en esta parte, sino solamente es para ver, o si quiero modificar la ubicación de esa diapositiva. Fíjense en cómo el número 1 se mantiene, el número 2 también. Lo que sí cambia el contenido de cada una de esas diapositivas. Después tengo la otra vista, que es la vista lectura. Que es una forma de ver sin realizar ningún tipo de digamos trabajo solamente es para visualizarla. Y la presentación con diapositivas, que es básicamente cómo se va a ver en pantalla, ya sea en un LED, en una pantalla de cine, sobre una pared donde ustedes quieran proyectarla, o sobre una pantalla de un ordenador. Para salir de esta pantalla presiono la tecla escape y se vuelve a la vista que estaba anteriormente. Hago un clic en normal y ya estoy nuevamente sobre la parte del área de trabajo. Hago un clic, voy a la diapositiva 2. Aquí ya insertamos la tercera diapositiva. En este caso vamos a ponerle un título. Hacemos un clic en agregar el texto. Y por ejemplo, en este caso, vamos a insertar un texto que tenga que ver con alumnos con discapacidades visuales. Y le vamos a poner ahí ya pusimos el texto. Como dijimos, como son objetos, yo tengo la forma, mejor dicho, tengo la posibilidad de modificarlo a mi gusto. Vamos a ponerle negrita. Acá hacemos un clic. Vemos de qué forma nos queda bien. Esto lo ponemos más arriba, esto lo corremos, se puede ampliar el tamaño desde aquí, desde los nodos del cuadro. Vamos a achicar un poquito el tamaño.
para que vean cómo se puede ir mejorando todo esto. Fíjense en que en el costado derecho dice haga clic en el icono para agregar imagen. Al hacer clic va directamente a la carpeta de imágenes, busco la imagen que yo quiero insertar, selecciono y hago un clic en insertar. Y automáticamente me ingresó la imagen que yo estaba buscando para poner sobre esa diapositiva. Como habíamos dicho al principio, generalmente cuando uno va a trabajar sobre un tema, se elige el tema al inicio, antes de ingresar todo el contenido de la presentación. ¿Por qué? Vamos a suponer que ahora a mí no me gustó este tipo de diseño que elegí y voy a la solapa diseño y voy mirando. Fíjense en cómo se va modificando el diseño y el contenido, sigue estando en el mismo lugar, se modifica el tipo de letra. Yo si quiero hacer un cambio en este momento tendría que modificar todos los tipos de fuente, las ubicaciones. O sea, es más trabajo en este momento. Por eso es que se aconseja que directamente, si van a trabajar sobre un fondo ya predeterminado o un tema ya predeterminado, que se aplique al inicio de la presentación. Y ya saben sobre qué modelo de diseño van a trabajar. Hacemos un clic y ahí vamos a dejar este diseño que habíamos elegido al principio. Bien, la siguiente diapositiva la vamos a trabajar sobre un diseño en blanco. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que al hacer clic aquí, elijo este tipo de diapositiva. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, cuando yo quiero trabajar y quiero poner a mi criterio distintos tipos de cuadros, de objetos, de figuras, sin tener que estar pendiente de una o dos columnas, si queda más chico o si queda más grande el cuadro. Bien, dijimos que en PowerPoint todo esto es objetos. Esto quiere decir que si yo quiero escribir sobre la diapositiva en blanco que ustedes están viendo, no lo voy a poder hacer porque no es un espacio donde yo pueda escribir. Sí o sí tengo que insertar cuadros de textos u objetos donde yo pueda ingresar un texto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero insertar un texto dentro de esto. Puedo hacerlo con el efecto de borrar, un ejemplo. O puedo insertar cuadro de textos. Vamos a suponer que vamos a insertar un cuadro de texto. Hacemos un clic. Ponemos esta parte. Como cursás. Bien. Fíjense en que ya tienen un cuadro ahí. Vamos a insertar el segundo cuadro. Hacemos un clic en cuadro de texto nuevamente. Bien, ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Que yo lo puedo trabajar a mi gusto. Por ejemplo, este cuadro yo lo puedo achicar y el contenido de eso se va a ubicar o se va a tomar la forma que yo necesite. Vamos a achicar el tamaño de letra. Esto, vamos a suponer que yo lo quiero eliminar, lo selecciono, presiono suprimir y se elimina. Y ese título lo vamos a poner como un WordArt.
hacemos un clic, elegimos este modelo de borrar, hacemos un clic y todo esto yo le puedo cambiar lo que sea, el diseño, el tamaño, la letra, el color, todo es editable. Bien, vamos a poner acá cómo cursás, que quede en esta parte. Esto lo ubicamos acá, le cambiamos el tamaño. Fíjense en cómo yo puedo ir manejando todo esto. Vamos a ingresar otro WordArt del mismo tipo. Le vamos a poner cómo estudias. Hacemos un clic, le cambiamos el tamaño. Lo ponemos aquí. Vamos a insertar un cuadro de texto. Y a esto le voy a dar una forma. Vamos a poner sombra, negrita. A esto también le vamos a poner sombra, negrita. Al borrar, vamos a correr más para acá. Le vamos a dar un efecto. Bien. En este caso un efecto de relleno, de forma, o sea, al cuadrado ese. Fíjense en cómo va cambiando el color. Suponer que le vamos a poner otro color para que sea distinto al anterior. Esto le vamos a agrandar un poco el tamaño de la letra. Y esto, así como lo tiene insertado, forma una diapositiva. En este caso, cada uno de estos cuadros que insertamos es un objeto, como dijimos antes. Y es importante que lo tengan en cuenta porque cuando ustedes hagan, si es que le van a insertar una animación, es cómo va a aparecer cada cuadro y en qué momento dentro de la presentación. Si, por ejemplo, cómo cursás, va a aparecer primero que el texto de eso, o cómo estudias va a ingresar primero que cómo cursás. Eso depende la forma que le quiera dar cada usuario a ese contenido. Así como insertamos cada cuadro, fíjense en que yo al seleccionar un cuadro, automáticamente se me activa la función de herramienta de dibujos con su opción de formatos. Acá tienen estilo de formas. Hago un clic ahí y acá yo tengo un conjunto de figuras. Bien, vamos a suponer que yo elijo esta que está acá. Lo que hace es ya poner
un modelo predeterminado, en este caso. Elijo este, hago un clic y lo que hace es aplicar un formato a ese cuadro que yo tengo seleccionado, así como le puedo insertar a este cuadro que antes no lo tenía. Fíjense cómo va cambiando. Hago un clic aquí, hago un clic ahí para que los dos textos queden parecidos. Esto lo vamos a correr un poquito más para abajo. Siempre tienen que tener en cuenta que una diapositiva en realidad no es conveniente que tenga mucho texto. Es más que nada ver o que la gente vea algo sencillo y claro. También tienen que tener en cuenta en cómo poder ubicar el contenido. O sea, yo no queda bien que, por ejemplo, ponga todo esto junto así y que me quede todo un espacio vacío. Bien, tienen que tener una forma ustedes de ver cómo ocupar armónicamente el espacio donde van a trabajar y lo que va a ver la gente. Traten de no dejar o todo muy junto o todo muy separado, que esté medianamente ocupando un espacio en donde quede prolijo y que quede bien a la vista. Como dijimos anteriormente, fíjense que yo tengo 3 diapositivas. Para ver si realmente queda bien en una pantalla completa, voy a la vista presentación con diapositivas, hago un clic y ahí van a ver ustedes cómo se va a ver en una pantalla. Hago un clic, automáticamente me pasa a la segunda diapositiva de esta presentación, hago otro clic y voy a la tercera diapositiva. Y ya voy viendo cómo va quedando, cómo va distribuido el contenido de cada diapositiva, si tengo que mejorar algo, si tengo que cambiar algo, si tengo algún error, etc. Presionamos escape y se vuelve a la vista del área de trabajo.